Aquí encontrarás entrevistas con empresarios, CEOs y directivos, donde hablaremos sobre su liderazgo, las dificultades que han tenido que enfrentar durante su carrera y conocer su propósito de vida. Todos los lunes, un nuevo episodio. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos al episodio 12 de la historia del CEO Podcast. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Javier Aldape, CEO y co-founder de Credi. Te comparto un poco acerca de nuestro invitado. A sus 25 años, Javier, quien es un apasionado por la tecnología y las finanzas, estudió un double major en Ingeniería Industrial y Economía por la Southern Methodist University, institución en la cual también obtuvo su máster en Investigación de Operaciones. Además de ello, Javier ha estudiado diversos cursos en Stanford y Harvard sobre toma de decisiones y economía, respectivamente. Ha sido consultor sobre análisis financiero en empresas de prestigio como Deloitte y Justo. Su historia de emprendimiento comenzó formalmente al fundar HandyPass, plataforma que permitía a los organizadores de eventos vender tickets en línea a un costo más bajo, posicionando más de 1 millón de tickets. Actualmente, Javier es CEO y co-founder de Credi, startup que permite a sus usuarios obtener crédito hipotecario en Latinoamérica. Credi es una startup seleccionada por Y Combinator y que ha levantado $7.5 millones aproximadamente en inversión y que sigue en constante crecimiento. Conocí a un Javier inteligente, ecuánime y visionario. Creo que si permanecen él y cofundadores por el camino del orden y el empuje tan grande que han tenido hasta el momento, Credi seguirá creciendo, incluso en tiempos de dificultad para el giro de las empresas tecnológicas. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación y encantado de poder platicar un poquito sobre mi historia y cómo empezó Credi. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Y bueno, pues también, Adrián, ¿cómo estás? Otro episodio más de este podcast. Bienvenido Javier, qué padre estás con nosotros. La verdad es que muy entusiasmados por tu perfil, queremos conocerte un poquito, queremos saber cómo te ha ido y que nuestros escuchas puedan aprender un poquito de esta charla, ¿no? De eso se trata. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias nuevamente por la invitación y encantado de poder platicar a todos sus podcasts que escuchas sobre pues, lo que hemos aprendido a lo largo de los cortos años aquí en Credi con otros emprendimientos previos. Excelente. Estimado Javier, ¿nos podrías compartir un poco, por favor, como el antes de, ¿no? Creo que probablemente una vez que llegas a Credi, pues aunque estás muy joven, 25 años de edad, pues hay una historia previa, tal vez aprendizaje sobre esta empresa HandyPass. ¿Nos podrías contar cómo nace? Con mucho gusto. Y primero les explico un poco lo que hacía HandyPass. HandyPass es una plataforma software as a service que permitía a organizadores de eventos poder vender tickets en línea, ¿no? Básicamente pensamos como un Ticketmaster o Superboletos, pero que permite a los organizadores poder montar su propio evento en línea y vender boletos en línea a un mucho costo más bajo, ¿no? Y básicamente el negocio salió por interés propio, cuando nosotros estábamos organizando eventos para beneficios sociales en la preparatoria y en la universidad, pues necesitábamos contar con una plataforma tecnológica que nos permitiera poder vender boletos en línea. Y las alternativas existentes eran muy caras o no cumplían con todos los requisitos que teníamos. Entonces nosotros nos dimos por la tarea de básicamente hacer una plataforma que pudiera resolver estos problemas. Y así fue como nació primeramente HandyPass, como una plataforma para que nosotros pudiéramos vender boletos en línea, pero luego más adelante otros organizadores de eventos y empresas nos empezaron a buscar y a cuestionar cómo estábamos pudiendo vender boletos en línea a un costo muy bajo, ¿no? Y justo ahí fue donde nosotros vimos pues una oportunidad de negocio con mis socios y cofundadores, en específico con Armando Vadillo y Federico Garza, y empezamos a comercializar el producto. Ok. Vaya, me imagino, a final de cuentas empieza esta historia de emprendimiento con esta empresa.
¿Hubo alguna razón en específico por la cual termina HandyPass? A ver, o sea, la verdad es que nosotros nos enfocamos en los primeros años de HandyPass en construir una plataforma que fuera capaz de llevar a cabo eventos masivos. Siempre como que tenemos muy presente que queríamos ser un líder en la industria. Y bueno, después de construir la plataforma y dedicarle, digamos, como tanta inversión y tracción, íbamos creciendo poco a poco con un ritmo interesante, pero llega la pandemia. Evidentemente, una vez que llegó la pandemia, todos los eventos de entretenimiento en el exterior e interior, pues se dieron una pausa abrupta. Entonces, pues eso dificultó muchísimo la naturaleza del negocio y pues tuvimos que replantear algunas de las prioridades como negocio, ¿no? Justo ahí digo, también era un punto interesante porque o sea, mis socios estaban por iniciar otros trabajos profesionales. Entonces, pues bueno, como que pusimos en una pausa el proyecto, pero la verdad es que el proyecto ha seguido siendo utilizado por otras instituciones, ¿no? Entonces eso nos emociona muchísimo. Buenísimo. ¿Cuál, ¿Cuál consideras podría ser el aprendizaje que te dejó HandyPass? Pues sin duda fueron muchísimos aprendizajes, ¿no? Y lo resumiría en tres. O sea, primero, el desarrollar una plataforma tecnológica. O sea, la verdad es que antes de eso, pues, o sea, como lo comentabas, o sea, yo desde muy pequeño he tenido una pasión por construir productos de tecnología y según yo en ese entonces tenía una noción de cómo hacerlo, pero cuando empezamos el proyecto de HandyPass me di cuenta que no sabía cómo hacerlo. Entonces fue mucho aprendizaje. Autodidacto en donde tuve que estudiar, entender cómo se desarrollaban las plataformas, asesorarme mucho y la verdad es que se convirtió en un proceso muy bonito porque en ese momento fue donde conocí a Juan Carlos Mercado, que más adelante terminaría siendo mi co-founder y CTO de Credi, ¿no? Entonces, digo, como primer aprendizaje, les comentaba la parte tecnológica. Segundo aprendizaje, pues creo que también fue muy importante aprender cómo llevar una relación con tus socios, ¿no? O sea, sin lugar a duda, eso también fue un aprendizaje bastante importante para mí, el entender, pues, o sea, desde cómo negociar con tus socios cuando quieres llevar a cabo algo y poder separar las emociones de las prioridades de un negocio, ¿no? Y el tercer aprendizaje que me llevo fue el aprender a vender. La verdad es que también aquí, no sé, o sea, desde pequeño eh, pensé o me había tocado interactuar en algunas ocasiones donde me había tocado tener que poner en práctica la venta, pero cuando salimos a vender HandyPass en una primera instancia, pues era muy difícil, ningún organizador de evento confiaba en nosotros por la escala y la naturaleza de sus eventos, entonces fue un reto bastante interesante, pero ahora viéndolo en retrospectiva, pues creo que me sirvió muchísimo para poder ejecutar muchos de sus aprendizajes ahora en Credi. Oye, una pregunta, como que no sé si es generacional o qué, pero el desprendimiento, ¿no? Tú creas algo, era una necesidad, creas algo, crean ustedes algo y luego, pues ya, ¿no? Ya sigo adelante, sí, ese proceso o ese startup sigue adelante por su lado y tú sigues en otra cosa. Ese desprendimiento de, pues es tu bebé, tú lo hiciste, tú lo creaste, ¿por qué no seguirle por ahí? Sí, entiendo que, como tú dijiste, pues los tres socios o iniciadores pues tenían como que caminos distintos, pero ¿por qué no le Yo, sigo? yo creo que son varias cosas, ¿no? O sea, a ver, a final de cuentas, cuando empezamos HandyPass, la verdad es que éramos mucho más jóvenes que ahora y sin lugar a duda no pensamos en, o sea, como todas las implicaciones y estrategias de un negocio. O sea, como les decía anteriormente, el negocio salió por necesidad nuestra, pero más bien no por una necesidad de mercado. Entonces creo que pues muy naturalmente, o sea, después de los años nos empezamos a dar cuenta que si bien el producto solucionaba el problema para nosotros, pues como que nos fuimos convenciendo y dando cuenta que no iba a realmente poder llegar a ser una empresa enorme que vendiera miles de millones de dólares al año, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, pues como que sí hubo una especie de replanteamiento para entender si realmente era algo que queríamos perseguir en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo no lo pensé tanto como un desprendimiento, sino más bien
pues creo que nos cayó el 20 de que lo que estábamos haciendo, pues sí, podía ser un negocio grande, pero no tan grande como el que nosotros queremos construir, cosa distinta con Credit. Y por eso también nos ha permitido levantar mucho más capital de Venture Capital, porque la visión que tenemos de Credit y de poder darle créditos hipotecarios a cualquier persona en América Latina es mucho más grande y nos permite construir una empresa de miles de millones de dólares en ventas, ¿no? Ok. Algo que mencionabas, creo que uno de tus co-founders en HandyPass ahora también es parte de tus cofundadores, ¿no? Parte de este equipo de cofundadores en Credit. Una de las constantes que hemos escuchado, sobre todo en los primeros 9 episodios del podcast Hablando con Empresarios, hablan mucho acerca de los criterios para elegir a un cofundador. O sea, y a mí siempre me ha quedado como la curiosidad porque hablan como asóciate con buenas personas, ¿no? Y tú ahorita mencionabas como la importancia de los cofundadores, de trabajar con un cofundador y el impacto que esto tiene. Algo concreto, mi estimado Javier, que tú le podrías, no sé, recomendar a alguien que está tal vez planeando hacer la próxima startup en cuestión del vínculo que tienes con el cofundador, ¿en qué te fijaste o qué es lo que más te llamó de tu equipo actual, por ejemplo? A ver, digo, primero, pues simplemente recalcar que coincido completamente con lo que dices, o sea, escoger un cofundador no es una tarea fácil, pero sí es una de las decisiones más importantes para una empresa, ¿no? Y sobre todo en una etapa temprana. Y en nuestro caso, digo, creo que se fue dando naturalmente por distintas razones, ¿no? Y digo, como contexto, primero quiero hacer un paso atrás y contarle al auditorio que en Credit somos 4 cofundadores. Ahorita ya platicaba sobre Juan Carlos, que a Juan Carlos lo conocí en HandyPass y tuve experiencia de trabajo previa a empezar Credit. El segundo cofundador es Fernando Nader, con el que estudié unos años en secundaria y luego también compartimos pues, estudios académicos en la preparatoria. Y finalmente Hernán Belde, ¿no? Que digo, Hernán, o sea, básicamente lo conozco desde que estábamos en kinder y en primaria en el colegio, ¿no? Entonces, si te fijas, o sea, yo te diría que algo que comparten estos 3, o sea, cofundadores y yo, es que los 4 tuvimos oportunidades de trabajar previamente a empezar Credit, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante y una de las primeras cosas en las que yo me enfocaría cuando busco un cofundador, porque una cosa es la teoría y pensar que vamos a trabajar bien, pero otra cosa es llevarlo a la práctica y habiendo vivido momentos estresantes y preocupantes, pues saber que las cosas salieron adelante y que los dos estuvieron dispuestos a ceder cosas para poder avanzar y tener pues el bien mayor adelante, ¿no? Entonces, pues una de las principales características que yo me enfocaría es la experiencia previa. Ahora, eso es en un caso ideal. Si no tienes eso, tienes que buscar cómo tratar de replicar eso lo mayormente posible, ¿no? Entonces, sería ver si han vivido pues experiencias, pensemos, similares antes de eso, si han trabajado en proyectos o si tienen conocidos que los conocen y que pueden dar un punto de vista. Entonces yo creo que ese punto es muy importante y también otro punto importante a considerar en la selección de un cofundador, pues es que se alineen mucho los incentivos, ¿no? O sea, que las dos personas tengan claro por qué quieren hacer esto, si es un driver económico, si es un driver de impacto social y que se alinee, ¿no? Porque si uno está buscando un incentivo económico y la otra persona no lo tiene en mente o tiene otras prioridades, pues se van a dividir bastante rápido, ¿no? Entonces, en la medida en la que tengan incentivos alineados y en las que quieran ver que el proyecto tenga éxito y que compartan pues también sus necesidades de corto plazo, pues yo creo que se presta mucho a tener éxito, ¿no? Hablas tú de
Está bien, ya los conocías, digo, a lo mejor ya habías vivido ciertas cosas estresantes en la vida, pero digo, yo también tengo mis amigos desde segundo secundaria o de primero de primaria, ¿no? Que te sigues viendo, pero aún así la vida te va un poquito moviendo, y esas pruebas que estás teniendo tú en la toma de decisiones es donde ves realmente si la persona piensa igual o no que tú, ¿no? Y como dijiste, oye, estuvieron dispuestos a ceder. Pues ellos cedieron, pero tú también, ¿no? Y poner el greater good, ¿no? El objetivo mayor, anteponer eso por el día a día, pues la verdad es que te forja y a esa persona no lo vas a, no, a lo mejor la vida los lleva por otras cosas, pero no lo vas a dejar de tener cerca, ¿no? O sea, ya te demostró esa persona que aún y en la tensión, más o menos pensamos igual, ¿no? Más o menos tenemos un objetivo común. Mi pregunta es, a esta edad, ¿tú qué hiciste o qué te has dado cuenta que hiciste para decir, es mejor un plan a futuro? Porque el hoy, y lo sigo diciendo y cada vez que lo digo me retuerce un poquito, porque yo veo mucho, y no quiero estigmatizar a nadie, pero yo veo mucho que hoy se busca el bien inmediato, se busca la felicidad inmediata, se busca el con que esté yo bien, lo demás vale un poquito sombrilla. Y tú estás demostrando, lo que nos estás platicando es que no, igual y cediste por un mejor objetivo que lo tienes más visto. ¿Qué te ha llevado a eso? ¿De dónde crees que venga ese tipo de cosas? Yo creo que sin lugar a duda vienen de los valores que tenemos, ¿no? Y en este caso, pues, o sea, lo fuimos viviendo evidentemente en menor escala, pero antes de empezar Credi, ¿no? O sea, digo, platicando así como de ciertas anécdotas, hubo un verano en preparatoria en donde Fernando y yo nos fuimos a estudiar a la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia bastante padre, estuvimos viviendo en Cambridge cerca de 3 meses, y en ese verano pues nos tocó sacrificar mucho en el corto plazo para poder después tener pensemos un mejor currículum y la oportunidad de poder irte a estudiar a Estados Unidos o conseguir un trabajo en una empresa de bastante prestigio, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, obviamente en una menor escala, pero los dos pudimos como sacrificar muchas cosas en el corto plazo para después, o que nosotros pensábamos que eran muchas cosas en el corto plazo, para después poder llegar a un objetivo en el largo plazo, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo y digo que es necesario tener como experiencias en donde se hayan puesto a prueba como ciertos valores antes de empezar un negocio, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, digo, tuve experiencias con mis otros 3 cofundadores, en donde claramente, pues, poníamos bastante trabajo y empeño en lograr algo en el corto plazo y pues a lo mejor no veíamos los resultados. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? O sea, con experiencias que tuvimos antes y pues que teníamos los valores bastante definidos desde antes de empezar Credi, porque una cosa es, como decíamos ahorita, la teoría, y luego cuando llegan a la hora de los golpes, la práctica, ¿no? Cuéntanos ahora, Javier, si nos podrías compartir cómo con esta historia de ahora la historia de Credi, eh, cuáles son sus inicios, o sea, cómo llegan a Y Combinator. ¿Ya traían algún tema de inversión? ¿Llegan literalmente como una empresa nueva? ¿Nos podrías contar un poquito cómo llegan ustedes a Y Combinator? Claro, a ver, nosotros aplicamos a Y Combinator por primera vez en mayo del 2020, ¿no? Ok. Y en esa ocasión, cuando aplicamos por primera vez, básicamente estábamos arrancando negocio, no existía más que una idea y un business plan, pero aún así nosotros pues teníamos bastante ambición y quisimos aplicar a Y Combinator, ¿no? Sabiendo que nuestras probabilidades de entrar eran bastante bajas, ¿no? Y digo, antes de continuar, también quisiera hacer como un pequeño paréntesis sobre quién es Y Combinator. O sea, Y Combinator es una de las aceleradoras de negocio más grande en Estados Unidos. Básicamente ellos invierten en cerca de 150 a 300 empresas cada semestre.
Y bueno, del programa han salido bastantes empresas importantes como Dropbox, Airbnb, Rappi, Nowports, entre otros, ¿no? Y en esa ocasión, cuando nosotros estábamos aplicando, pues te decía que llenamos una solicitud para aplicar al programa. Es una solicitud en línea en donde pues vas contestando preguntas bastante básicas sobre tu negocio y después de eso, el equipo directivo de Y Combinator analiza tu solicitud y determina si tienes oportunidades de entrar al programa o no y te hacen una entrevista. En esa ocasión, cuando nosotros presentamos y enviamos nuestra aplicación por internet, recibimos una invitación para aplicar una entrevista, ¿no? Y bueno, después de tener la entrevista, la verdad es que nosotros, pues pensábamos que estábamos bastante preparados, pero fueron 7, 8 minutos de bastante caos en la llamada y creo que pues muy rápidamente nos dimos cuenta que no íbamos a entrar al programa, pero bueno, luego eso se confirmó horas más tarde cuando nos enviaron un correo diciendo que no íbamos a poder entrar. Evidentemente, en esa tarde, los cuatro estábamos bastante desilusionados, decepcionados con nosotros mismos, pensábamos que hasta ahí iba a llegar la idea de emprender, pero en vez de tomar una postura de negativismo y de fracaso, pues creo que muy rápidamente volteamos la cara y pensamos en qué teníamos que cambiar para poder entrar a Y Combinator, ¿no? Y básicamente, pues nos empezamos a acercar con más personas, expertos, asesores que nos hicieran recomendaciones y nos orientaron un poco más en cómo podíamos ir solidificando nuestro modelo de negocios y business plan. Y también nos dimos en la tarea de empezar a ejecutar, ¿no? O sea, como te decía, en esa primera ocasión teníamos simplemente una idea, pero en los próximos 4 a 6 meses nos enfocamos muchísimo en lanzar nuestra primera iteración de la plataforma, un MVP, crecer, vender, que es lo más importante que tiene cualquier negocio, y bueno, luego creo que estos factores fueron los que hicieron que cuando volviéramos a aplicar a Y Combinator, pues la probabilidad de entrar incrementara significativamente, ¿no? Y gracias a eso, pues pudimos entrar en noviembre del 2020. Vaya, ahorita hablaba Adrián acerca del desprendimiento, este, y tú hablas ahora acerca como de enfrentar un poco el rechazo, en este caso, ¿no? O sea, o el fracaso, ¿no? De Y Combinator, de esa institución tan grande, ¿no? La aceleradora más prestigiosa o importante del mundo, ¿no? Cuando tú tienes esa seguridad, porque comentabas que nosotros teníamos esta seguridad de que íbamos a entrar, o sea, estábamos seguros de que lo íbamos a lograr y de pronto recibes el no, me llama la atención cómo es inmediata la respuesta de, ok, lo vamos a volver a intentar. Yo no sé, realmente no tengo el dato de cuántas personas no lo vuelven a intentar, porque sé que hay empresas o startups que lo siguen intentando en múltiples ocasiones. Pero en este caso, en Javier o en lo que notaste también en tu equipo, ¿qué es lo que te motivó a volver? O sea, que simplemente la resiliencia, porque es tu mentalidad de siempre, o hay algún motivador como especial en Javier de poder haber sacado este proyecto de calle adelante. Yo creo que sin lugar a duda la resiliencia fue un factor muy importante. O sea, nosotros estábamos convencidos de que si seguíamos intentando y no había una razón objetiva de por qué no teníamos las cualidades para entrar. O sea, la verdad es que eso es algo que nos cuestionábamos mucho, ¿no? O sea, platicábamos sobre nosotros, sobre las habilidades y aptitudes que teníamos nosotros cuatro como cofundadores. Jaycee, la verdad es que es un crack en el desarrollo de tecnología y tiene pues una visión muy clara de lo que estamos construyendo. Hernán también es una persona bastante carismática, buena con las personas, inteligente, entonces aporta muchísimo un negocio. Fernando también es una de las personas más inteligentes que conozco. Se graduó como el mejor promedio de toda su generación a nivel nacional en el TEC de Monterrey y yo también tenía como ciertos reconocimientos, ¿no? Entonces, o sea, cuando nos sentábamos y tampoco era un tema de querer pues como presumir o tomar una postura arrogante. Evidentemente acabábamos de ser rechazados, pero sí queríamos como que ver las cosas desde un lente distinto y,
y estábamos seguros viendo como otras historias de otros cofundadores y personas que habían participado en programas similares o que habían emprendido un negocio. Y la verdad es que no encontrábamos alguna cualidad o factor que ellos tuvieran que nosotros no. Entonces, creo que concluimos que a final de cuentas era más bien una especie de camino de persistencia y de seguir aprendiendo, muchísima motivación y asesoría por expertos que, bueno, o sea, creo que eso nos llevó a seguir creciendo poco a poco, no darnos por vencidos y seguir adelante, ¿no? En una de las prácticas que hacemos nosotros en Integra Capital Humano, tenemos una consultoría que hacemos donde se hace un análisis de la persona que vas a contratar, ¿no? Cuando te piden un reclutamiento. Esta es una encuesta americana, y el primer punto que te dice para no contratar a una persona es que no sea coachable. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros lo decimos como una persona que él cree que se las sabe todas y que tiene todos los perros de la bola en la mano y que no puede ser coachable, ¿no? Cuando siempre hay formas de aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, ustedes lo demostraron. Oye, llegaron, ustedes pensaban que se las tenían todas compradas, todas de ustedes, llegaron y bolas, ¿no? Les dieron un coscorrón, ¿no? No, así no es. Y tuvieron la parte de decir, oye, ¿está bien? Así no es. ¿Cómo sí? ¿No? ¿Y cómo puedo llegar? Esa parte es la que nos lleva lejos. Esa parte es la donde yo sigo pensando en que tengo que seguir aprendiendo y donde tengo que no me las sé todas y donde yo no soy el más experto. Si soy el que más sé en el cuarto, ahí es donde ya perdí, ¿no? Yo tengo que tener colaboradores mejores, más preparados y que me complementen, ¿no? Pero para eso te tienes que conocer a ti mismo, ¿no? Y esa es una de las partes importantes que a mí me encanta. ¿Cómo sabes tú qué te gusta, para qué eres bueno y qué te falta? ¿No? Digo, 25 años, apenas estás empezando, te dirían Claro. algunos, pero ya tienes un tema recorrido que hoy, a tu corta edad, o a la edad que fuera, no sé si es corto o no, pero ya lo sabes. Yo tengo amigos de mi edad que no saben ni lo que quieren y pasan por la vida flotando y no saben qué los hace felices y qué no. ¿Qué han hecho ustedes para esto? O sea, ¿qué crees que haya sido lo que tú te has dado cuenta de decir, no? A mí me gusta esto y claro, nada está escrito en piedra, pero no sé si me expliqué la pregunta. No, sí, claro, claro que sí. Y a ver, digo, en nuestro caso, o sea, pues creo que sin lugar a duda, emprender es un camino de mucha introspección y de llegar a conocerte a ti mismo, o sea, como le decías, entender pues en qué eres bueno, pero también más importante en qué no eres bueno, porque donde no eres bueno en algo, tienes que poder compensarlo con alguien más o contratar a alguien que sea mejor que tú para que lo sepa resolver, ¿no? Entonces, o sea, creo que algo que a nosotros personalmente nos ha ayudado mucho como equipo fundador y de hecho creo que es una de las grandes ventajas de tener varios socios cofundadores, es que siempre nos sabemos decir las cosas pues de una forma muy humilde, reconociendo los logros, pero también los fracasos de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues, nos ha abierto muchísimo los ojos, sobre todo cuando hago conversaciones con alguno de mis cofundadores y nos dice, ¿sabes qué? Oye, pues en esto creo que tuviste un hito importante, pero en ese caso creo que la regaste, ¿no? Entonces, eso también, pues, nos va marcando a nosotros como personas y nos ayuda a entender en qué no solamente yo pienso que soy bueno, sino que el otro me está reconociendo que soy bueno. Entonces, seguramente por ahí va, ¿no? Pero también en lo negativo, ¿no? En las cosas que estamos fracasando y tener como este feedback constante para poder ir mejorando. Y sin lugar a duda, una de las grandes ventajas de poder entrar a una aceleradora de negocios y levantar capital es que nos permite tener dinero para contratar a personas más inteligentes que nosotros y que son expertos en la industria. Y eso creo que ha sido uno de los factores clave que nos ha llevado a poder llegar de un punto A un punto C, ¿no? O sea, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Y acelerar el crecimiento para poder llegar más rápido a los hitos. Sí, creo que esa parte de humildad creo que es bastante necesaria.
Hay una quote de un hombre, creo que muy sabio, que decía que si no tenéis humildad es lo mismo que decir que no tenéis nada, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, como reconocer esa parte que tú mencionabas acerca de, ok, me llamó mucho la atención lo que dijiste, que sí, o sea, te tienes que autoconocer en qué eres bueno, pero también en qué no eres bueno, porque precisamente ahí está el área de oportunidad donde puedes crecer, ¿no? O sea, es una buena oportunidad para crecer. En este sentido de poder aceptar tal vez las áreas de oportunidad que en ese primer momento pues tenían y después volver, eh, implica un factor humano, ¿no? Implica un echarse para atrás, hacer un tema de introspección creo que muy importante, sobre todo cuando tal vez el ánimo está un poquito golpeado. ¿Qué tanto toma esta aceleradora YC el tema del factor humano? O sea, ¿lo toman en cuenta o simplemente toman la técnica y sabes que Javier es un crack en esto, su otro cofundador es un crack? Es de las cosas más importantes porque creo que algo que a veces se nos olvida mucho como emprendedores es que una empresa no es más que un conjunto de personas que buscan resolver un problema. Y ojo en la palabra personas, o sea, una empresa no es un edificio, no es una máquina. Sí, hay empresas que tienen edificios y que tienen activos fijos para producir sus productos, pero al final de cuentas es un conjunto de personas que buscan resolver un problema, ¿no? Y las personas, pues digo, por naturaleza, pues tenemos emociones, ¿no? Emprender es un emotional roller coaster, ¿no? O sea, es una montaña rusas de emociones. Y así nos los decían eh, los advisors en Y Combinator. O sea, nos decían, a ver, nosotros vemos pasar por aquí a N empresas cada semestre, ya no las sabemos de todas. Evidentemente va a haber rachas donde todos la estén pasando bien, las cosas van a salir, todos van a estar felices, no va a haber estrés, pero luego va a haber rachas en donde las cosas no estén saliendo, tú vas a tener una baja importante, incluso a lo mejor también una depresión, pero aquí lo importante es poder sobrepasar eso como equipo. O sea, algo que a mí me impresionaba de Y Combinator es que tenían a psicólogos dedicados para atender a sus alumnos, ¿no? O sea, aquellas personas que quisieran pues pasar un tiempo con un experto para poder llegar a entender mejor este camino de introspección y ver qué está pasando con uno mismo, ¿no? Pero yo hago hincapié en la parte de una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, hay veces en las que yo estoy bastante aguitado con los resultados de la empresa que nos están dando, pero de pronto Jay-Z está teniendo logros en la parte de tecnología y pues él busca contagiar ese logro con el resto de la empresa y eso te emociona. Entonces, en la medida en la que todos como empresas nos podamos, digamos, como ayudar mutuamente y dar una mano al otro, pues creo que nos ayuda a salir más adelante de los puntos bajos de la montaña rusa. Oye, ahorita hablabas de la montaña rusa y entiendo que pues al ser cuatro, pues ahí se combinan y tal, ¿no? Tú, además de esos cuatro, ¿cuáles son tus apoyos? O sea, ¿en qué más te apoyas tú? ¿No? Porque una parte es la parte laboral, muy bien, ya está. Hemos hablado hasta ahorita de pura parte laboral, pero Javier, ¿qué más hace? O sea, ¿qué más tiene? ¿Qué otros apoyos tiene? Pues yo tengo otros pilares, ¿no? Que hacen que mi vida, o sea, al final de cuentas, pues tenga cierto balance y pueda progresar en ellos, ¿no? O sea, porque pues, al final de cuentas tengo a mi familia, que es un pilar importante, tengo a mis amigos, que es otro pilar importante, tengo mi fe y mi religión, que también es otro pilar importante, y también mi negocio, ¿no? Entonces también, o sea, al final de cuentas, de nada sirve que estemos teniendo éxito en la parte profesional si descuido mis otros pilares, ¿no? Porque se empieza a permear el negativismo o contagiar los malos momentos que estás viviendo con tu familia, con tu negocio, o los malos momentos que estás viviendo con tus amigos, con el negocio, ¿no? Entonces, o sea, yo también soy partidario y fiel creyente de que tienes que tener un balance en la vida para poder tener éxito en cada uno de estos cuatro pilares, ¿no? Así como si seguramente te está yendo mal en el negocio, va a tener una repercusión en tu familia, ¿no? Entonces, o sea, algo que también buscamos mucho en Credit es que haya un balance en tu vida laboral, ¿no? O sea, nos tomamos, a diferencia de otras empresas que cuidan mucho, que estés trabajando tantas horas a la semana y que no puedas hacer ningún día home office
o que no te puedas tomar pues, a lo mejor un par de días más de vacaciones. La verdad es que nosotros hemos tenido muchísima flexibilidad en eso porque queremos que la gente se sienta cómoda trabajando en Credi y tengan un balance de vida. Pero al final de cuentas, eso sucede porque hay una pasión, ¿no? O sea, sabes que la persona, digo, hablo con los regímenes anteriores donde era hora silla, ¿no? Yo te quiero 8 horas y a lo mejor te hacías pato 6 horas y trabajabas 2 horas. Hoy en día tú le pones una pasión, tú apasionas a la persona, al colaborador, y entonces no importa la hora que sea, como que ya lo va a terminar, porque sabes que si esa noche o ese día se tuvo que quedar hasta las 2 de la mañana para terminar lo que tenía que hacer, se va a quedar, aunque al día siguiente llegue a las 10 de la mañana, no pasa nada. Son objetivos, ¿no? Estás poniendo objetivos, que son las métricas que hoy se tienen que tener, ¿no? Y la otra cosa que me gusta mucho es ese balance. Para mí, o lo que hemos visto a través de la fundación que manejamos, es que la persona que más es mejor persona, vamos a ponerlo así, es más contento, más feliz, por ponerlo de una manera, está equilibrado. O sea, tiene 4 o 5 cosas en las cuales trabaja y se recarga, porque es como un muelleo, digo, que se pone, ¿no? En algunas veces va a estar bajo en una, pero lo que subiste acá te compensa esa bajada y luego vas trabajando en las dos cosas, ¿no? ¿Es así? ¿O qué opinas tú? Claro, sí, a ver, o sea, yo creo que se ayudan mutuamente estos pilares y te ayudan a no solamente a ser una persona más completa, sino a permear las cosas buenas, pero también hay que tener cuidado porque se pueden permear las cosas malas, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con eso. Y también regresando un poco al punto que comentabas sobre los colaboradores y cómo, pues, a final de cuentas, ahorita ya muchas de las empresas no se fijan en el horario de trabajo específico, sino que tienen un rango de horarios, ¿no? Y ven que se estén cumpliendo los objetivos. Pues eso también es mucho de lo que tratamos de hacer en Credi y la forma en la que vemos que se puede alinear eso, no solamente es a través de que tengan un buen salario, una buena remuneración, sino que tengan bonos. O sea, si a la empresa le va bien en el trimestre, pues que sean acreedores a un bono desde todos los niveles, ¿no? También poder participar y ser dueños de la empresa a través de un mecanismo de stock options, ¿no? Que busca incentivar que si a la empresa le va bien, al colaborador le va bien, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa visión y forma de pensar de una empresa, pues ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, seguramente muchas de las empresas que empezaron en Monterrey, pues los accionistas siempre fueron mucho más reservados en quienes pueden entrar a la estructura accionaria, y ser limitantes, ¿no? Pero pues yo creo que ahora estamos en otra generación de empresas que se va a prestar más y tiene mucho más foco en el colaborador, porque el colaborador es uno de los puntos más importantes, si no es que el más importante de un negocio. Fíjate que como que son ciclos, porque si te vas un poquito a la historia de Monterrey, hubo empresas que crearon Nova, o sea, que el seguro social no era suficiente y crearon todo un hospital, una serie de servicios a sus empleados. O sea, esas personas dedicaban tanto recurso también a ganar dinero, porque al final de cuentas, pues, sí, pero le dedicaban mucho tiempo y mucho esfuerzo a sus colaboradores para que los colaboradores estuvieran bien y sus familias. Entonces, es un tema, es un círculo virtuoso, ¿no? Yo empiezo dándole a la persona y a su familia y la persona no se va a querer ir y va a querer ganar más para seguir teniendo esas cosas. El tema es empezar ese círculo virtuoso, porque normalmente caes en un círculo vicioso donde yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas y no terminas en ningún lado. Entonces, Claro. alguien tiene que dar el primer paso y el empresario tiene que ser el que da el primer paso. El trabajador es el que más sufre, ¿no? Entonces uno tiene que agarrar esa fuerza y decir, bueno, ok, vale, yo empiezo. Y empiezas a que la rueda circule positivamente. Clave para mí, clave hoy. Yo prefiero tener una fila de gente que quiera trabajar conmigo a tener que ir a buscar y convencer a una persona, ¿no? Porque las prestaciones y la política en mi empresa es positiva, es de crecimiento.
y como digo yo, ojalá y nos alcance para mantener a todos, pero yo no voy a mantener a nadie que venga con una propuesta mejor, ¿no? Y decirle, no, no te vayas, no, pues si te lo ganaste y aquí te hice crecer, pues que no se te olviden los valores que te inculqué, ¿no? Que no se te olviden a donde vayas, que sepan que eres una persona de bien. Ese es el tema que estamos buscando, ¿no? Entonces el colaborador tiene que sentirse arropado. Creo que el ciclo lo estamos volviendo a romper y eso me gusta mucho. Oírte decir eso es alentador, la verdad, es alentador. Qué padre que lo hace. No, muchas gracias por eso y coincido contigo. O sea, hay que mover esta pelotita porque si nosotros no somos los primeros que la empujamos desde nuestra escala y como una empresa pequeña, pues nadie más lo va a hacer, ¿no? O sea, no va a haber, o sea, si esperamos a que el gobierno lo haga, pues a lo mejor vamos a quedar acá una década más sin progreso, no lo sé. Entonces, pues sí tenemos que, y creo que nos toca a nosotros como pues una nueva generación de empresas, pues tratar de contagiar a corporativos que llevan mucho más tiempo en que piensen en una estructura de darle acciones a sus empleados, ¿no? Ir buscando transmitir eso, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un trabajo también de la comunidad. No somos los únicos, hay muchísimas otras empresas que lo están haciendo y creo que cada vez el mejor talento ya exige eso o espera eso más bien. Entonces se va creando un ciclo vicioso, virtuoso, en donde los mejores colaboradores y el mejor talento buscan empresas que tienen ese tipo de iniciativas, crean nuevas iniciativas y estas empresas son las mismas que siguen creciendo. Sí, que se me hace como muy importante, también inclusive psicológicamente, como, ok, yo como colaborador ahora tengo acciones de la empresa, entonces me hago parte de, o sea, esta también es mi empresa. Entonces, de alguna u otra manera me esfuerzo por conseguir unos objetivos y que me imagino que también a la hora de te ganas estas acciones, ¿no? O sea, me imagino que con la consecución de ciertos objetivos. Ahorita hablabas también acerca de cómo las virtudes o las áreas de oportunidad de los mismos empresarios podrían ser como permeadas. ¿Tú consideras que de alguna otra manera tus virtudes, tus fortalezas, tus partners, tus cofundadores, se haya permeado para abajo? O sea, que, oye, sabes que de alguna otra manera sí cada uno tiene esta individualidad, tiene estas potencias, ¿no? Como colaboradores, pero tú has notado que hayan permeado también inclusive algún área de oportunidad para, vamos a decirlo, jerárquicamente abajo de la estructura. No, sin lugar a duda, a final de cuentas, o sea, creo que los puestos de liderazgo de cualquier empresa pues tienen un impacto en toda la organización, ¿no? O sea, tanto las virtudes como los vicios se contagian en toda la organización. O sea, si de pronto, poniendo, no sé, un ejemplo de una empresa como Boeing que produce aviones y en donde la prioridad número uno, incluso lo dice el equipo directivo, es la seguridad. Entonces, en todas las instancias de la empresa, ese es el valor más importante, ¿no? Porque siempre tienen presente la seguridad de los clientes o pasajeros que utilizan sus aeronaves, ¿no? Entonces, en todos los niveles, la seguridad es un punto muy importante y se permea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en nuestro caso también, o sea, tenemos ciertos valores y virtudes que buscamos que se permeen en toda la organización, como la honestidad, el respeto, y son valores y virtudes que cada uno de los co-founders y equipo directivo aporta de una forma distinta, porque tampoco quieres tener un equipo directivo en donde todos tienen los mismos valores, porque en ese caso te cierras a que solamente se permeen esos valores, ¿no? Entonces, ahí es donde buscamos pues tener un equipo diverso, en donde tengan distintos puntos de vista, para que se cree un ambiente pues de mucho más colaboración y en donde se respeten las distintas opiniones. Buenísimo. Algo que, digo, hablando de esta diversidad o al tener cuántos colaboradores son en Credit, perdón. Ahorita somos 41 personas en Credi, tenemos oficinas en Monterrey y en Ciudad de México, y una parte del equipo también está remota. Ok. Monterrey, Ciudad de México y remoto. Hablaban estaba escuchando un podcast que me gusta mucho y hablaban cómo de pronto es
muy difícil psicológicamente que de pronto el éxito llegue, digo, a final de cuentas lo has ido trabajando, por ejemplo, en tu caso, creo que desde tu parte académica, tu máster en el extranjero, etcétera. Pero, me gustaría hacerte la pregunta de cómo procesar a los 25 años el tener una empresa que ha levantado 7.5 millones de dólares? O sea, ¿te ha costado mantener los pies en la tierra? O sea, ¿cómo has procesado psicológicamente de pronto creo que no Pues, sé si decirle golpe? pues es que yo partiré diciendo que el éxito no es propiamente mío, o sea, es de todo el equipo, ¿no? Entonces, no es que yo me haya levantado y haya construido toda la empresa y todas las líneas de código que hacen que la plataforma funcione, que haya conseguido los clientes, que haya levantado capital, o sea, no fue, o sea, digamos, una labor unilateral, ni siquiera solamente de los fundadores, pues ha sido de todo el equipo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, creo que el reconocimiento se lo debe de llevar toda la empresa. Y sí, obviamente la empresa está emocionada por los hitos que hemos logrado, pero lo que nos emociona más es a dónde vamos a llegar en los próximos 12, 24, 36 meses, ¿no? Y eso es lo que pues tenemos bastante claro como empresa. Yo lo veo, es un tema que a lo mejor yo traigo muy adentro de mí, como pueden decir por ahí, pero la gente se envalentona con raza, ¿no? O con amigos, y así forman las pandillas. O sea, las pandillas se forman y por eso hacen cosas que una sola persona no puede hacer, o no se atrevería a hacer, sí la pudiera hacer, pero no se atreve a hacerla, sino porque llega con un compadre, y vamos a hacer, y luego otro y otro, y convencen a otro, y hacen, pues, algunas cosas malas, ¿no? Pero qué padre cuando es así y es una cosa buena, ¿no? O sea, oye, porque a lo mejor tú puedes llegar ese día y estar, ¿no? Down por X o Y, pero llega tu compadre y dice, oye, espérate, papacito, vamos. Y entonces, por eso la felicidad es de mucha gente. Por eso insisto yo en ese tema de que la felicidad y el logro va de mucha gente porque te vas impulsando y vas agarrando valor, ¿no? La persona si es automotivable, pues cállate, ¿no? Pero la mayoría no somos automotivables. Nos motivamos con el que creo que es igual a mí o mejor que yo y piensa igual que yo y me impulsa, ¿no? Entonces, ese impulso que tienen los cuatro hoy, como líderes o como fundadores, pero como tú ya dices, son 41 personas ya, ese impulso en masa, pues, ¿hasta dónde puedes lograr? Pues tú dime, todo. O sea, no hay quien te pare. Ese pensamiento de no hay quien me pare, claro, haciendo las cosas bien y dando una oferta de valor, etcétera, etcétera, pero no hay quien te pare. ¿Quién te va a parar? Nadie. Nadie, claro. Exacto. No, y algo también que creo que es sumamente importante es que a las primeras personas van permeando el culturo de la futura organización. O sea, es decir, esas primeras 41 personas, digamos, seguramente van a tener una responsabilidad muy grande en el momento en el que lleguemos a ser 200, 300, 400 personas, ¿no? Porque si nosotros como equipo directivo, pues nos encargamos de permear buenos valores y de que las cosas se tengan claro y una cultura de colaboración desde el principio, pues ellos van a ser como también una especie de evangelistas en la medida en la que vaya creciendo el equipo para asegurarnos que la dinámica continúe y la empresa pues pueda vivir mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, digo, también es una de las cosas que buscamos, a tener esa visión de largo plazo. No queremos una empresa que viva 2 años y después desaparezca, sino pues tener un camino bastante claro a ser una empresa que viva por muchos años, ¿no? Wow. Pues, Javier, nos encaminamos a la sección conclusiva. Dicen que para crear la programación neurolingüística, la famosa PNL, algunos psicólogos se juntaron para visualizar cuáles son los aspectos en común que tienen ciertos ganadores, ¿no? En este caso, a nosotros nos gusta abordar cuáles también, qué respuestas en común tienen de pronto los empresarios en un aspecto fundamental que es el proyecto de vida, ¿no? Y en esta sección conclusiva utilizamos mucho al buen Viktor Frankl, este neurólogo y psiquiatra que decía que para pensar en la muerte inevitablemente te hace pensar
en la vida y cómo vas a proyectarla, ¿no? Y nos gusta hacer estas 3 preguntas para concluir. La primera pregunta que tenemos para ti es, hasta este momento de tu vida, hasta tus 25 años, ¿cuál ha sido el mayor triunfo que has conseguido? ¿Por qué ese y no otro? Yo creo que tendría que dividir la respuesta en mis distintos pilares, pero si ahorita tuviera que escoger uno, o sea, pues creo que la verdad es que sí me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado como equipo en Credi, y creo que sí, hasta el día de hoy es pues uno de mis triunfos más importantes, pero me gustaría que no se quede aquí, o sea, que la película pues siga desarrollándose y podamos llegar mucho más lejos. Si viajaras en el tiempo y te encontraras con Javier de 80, 85 años, ¿qué consejo crees que te daría? A lo mejor que trabaje menos, porque soy muy workaholic. Entonces, yo creo que ese sería uno de los principales consejos. Ponle otro balance ahí, agárrate un poco. Es que, bueno, yo soy de la idea de que estos pilares, o sea, hay momentos en donde tienes que sacrificar algunos para que otros se desarrollen. Entonces, en la medida en la que, pues a lo mejor ahorita me toca más desarrollar la parte profesional, y en un par de años más, menos, ¿no? Ya cuando me retire en muchos años. Oye, y si en esa misma máquina del tiempo regresaras a tener algunos minutos con Javier de 10 años, ¿qué consejo, qué le dirías al Javier de 10 años? Que nada lo va a detener, que tenga pues siempre muy claros sus objetivos y cómo llegar a ellos, y que sea perseverante. Pues yo creo que la perseverancia es una de las mejores virtudes que uno puede desarrollar. Y por último, la pregunta es, imagínate que vas a una revisión de rutina médica normal, tranquilo, y te diagnostican solamente un año más de vida. ¿Qué harías, qué haría Javier si este fuera tu último año de vida? Creo que es una pregunta bastante difícil, pero pues igual tendría que ponderar estos pilares, y creo que en ese sentido, si solamente tuviera 12 meses de vida, pues tendría que delegar muy rápidamente mis responsabilidades en Credi, para pues dejar el cargo lo más pronto posible. Quizá eso me tome 1 o 2 meses, y después buscaría pasar tiempo pues solventando mis otros pilares de vida, ¿no? O sea, mi familia, mis amigos y mi religión, mi fe. Pues me llama la atención que es muy, que hay factores en común, ¿no? De la gente que se junta es como algo que también contestó Jorge Olvera, que entrevistamos en el 3er episodio, y que hablaba acerca de esta delegación en la empresa, o sea, hasta qué punto llega el amor que le tiene la empresa para poder delegarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Y después ya me concentro en mis pilares de vida. Pues, Sí, adelante. 100% de acuerdo también con lo que comentó Jorge, que por cierto, Jorge fue el primer inversionista que creyó en Credi, entonces le tenemos un cariño bastante grande, y de acuerdo, o sea, a final de cuentas, pues creo que también como empresa tenemos que pensar que ninguna persona debe de llegar a ser indispensable, y porque si no, entonces realmente no estás construyendo una empresa en equipo. Entonces, pues la capacidad de poder delegarlo rápido creo que es bastante interesante. Javier, pues te deseamos de verdad que los éxitos continúen, de verdad un placer haber podido platicar contigo. Se quedaron, creo que muchas preguntas en el escritorio y ojalá podamos en algún momento poder volver a platicar contigo en este podcast. No, de nuevo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estuvo bastante padre la entrevista, y encantado de poder ayudar desde nuestro pequeño granito de arena. Muchas gracias. Gracias por tus comentarios, gracias por tu aportación muy valiosa, muy valiosa, y esperamos verte pronto otra vez. Gracias, saludos a todos. Todos los que nos están escuchando, viendo, muchísimas gracias y los esperamos en el otro episodio. Gracias. Oye, Javier,